a esta sesión gratuita, a esta clase gratuita sobre la definición avanzada de la categoría competencias. Como ustedes ya saben, prácticamente todos los ministerios de educación y los sistemas educativos de Hispanoamérica vienen utilizando esta categoría de una manera bastante negligente e incluso de una manera completamente errónea. ¿Esto por qué? Porque el enfoque por competencias simple y llanamente no se aplica para la educación básica. Nunca fue creado para estar siendo empleado y utilizado en la educación básica. Entonces, un conjunto de profesionales, pedagogos, entre otros, han logrado acceder a los diferentes ministerios y sin tener las debidas cualificaciones profesionales como curriculistas profesionales por competencias, han empezado a utilizar la categoría competencias como si fuera un sinónimo de un determinado enfoque educativo, como si fuera un sinónimo de un determinado método de enseñanza-aprendizaje o como si fuera un sinónimo de alguna manera especial de evaluar algo. Estos usos completamente erróneos han generado la publicación de distintos currículos nacionales en donde se utiliza de una manera arbitraria y negligente la categoría competencias. Y esto, a su vez, ha llegado a los docentes, los cuales, al leer los documentos oficiales y la literatura de cuarta, vienen aprendiendo una definición completamente errónea de esta categoría. Así que en esta clase gratuita yo te voy a enseñar la definición científica, la definición avanzada, la definición profesional que utilizamos los curriculistas por competencias en el mundo, que es una definición completamente distinta a la definición deformada y errónea que se está tratando de utilizar en la educación básica actualmente. La definición avanzada, la definición profesional, es la única que utilizamos nosotros, los profesionales que identificamos competencias en diferentes países del mundo. Y que al identificar las competencias, somos los profesionales que tenemos la experticia para poder darte una definición después de largos años de trabajo identificando competencias en distintos campos profesionales. Así que esperamos que disfrutes esta clase gratuita que te permitirá comprender muchísimo mejor la definición profesional y científica de la categoría competencias. Quédate con nosotros, yo soy Máximo Estupiñán Maldonado, experto internacional en currículum por competencias. Y esta es la Asociación Mundial para la Evaluación del Currículum. Así que continuemos con nuestra clase gratuita. Muy bien, veamos qué ha sucedido. La ausencia de curriculistas por competencias certificados ha generado que se utilice la categoría de manera negligente en la educación básica, deformando su significado técnico y reemplazándolo por un contenido ideológico carente de evidencias y plagado de errores graves. Por otro lado, se está confundiendo el enfoque por competencias o currículo por competencias con cierta magia que debería actuar sobre el aprendizaje de los estudiantes. Se cometen 5 errores graves que aquí estoy sistematizando. En primer lugar, se confunde el enfoque por competencias con estos 5 grandes errores graves, que consisten en, número 1, confundir las competencias con teorías del aprendizaje. No es ocupación del enfoque por competencias explicar cómo aprende el ser humano. ¿Correcto? Por ende, no es una teoría del aprendizaje. El segundo error grave es confundir las competencias con métodos de enseñanza. No es de incumbencia del enfoque por competencias cómo vamos a enseñar a las personas. Tercer gran error, confundir la identificación de competencias con la evaluación. No es incumbencia ni objeto de estudio del enfoque por competencias cómo vamos a evaluar a los seres humanos. Por ende, estos 3 errores son fundamentales de entender porque son de los más expandidos. El cuarto error consiste en pretender aplicar el enfoque por competencias a la educación básica. O sea, es un enfoque que nunca ha sido diseñado para aplicarse ni con niños ni con adolescentes que por supuesto no están trabajando y que por lo tanto habría que formarlos más bien para la ciudadanía y que no son profesionales. Por otro lado, el quinto error consiste en pretender que cualquier aprendizaje es una competencia. Hoy en día, estos burócratas
que están laborando en los diferentes ministerios de educación, le llaman competencia a cualquier cosa, a cualquier tipo de aprendizaje en el área de matemáticas, sociales, naturales o de español, le están llamando competencia. Y ese es un error gravísimo. La preocupación del enfoque por competencias es analizar el trabajo. Y quienes venimos investigando e identificando competencias de manera profesional, es decir, que nos dedicamos al campo de la identificación de competencias para distintas universidades, para distintos organismos, para distintos estados, jamás aplicamos el enfoque por competencias para cualquiera de estos 5 fines o errores graves que acabo de mencionar. Existen también algunas definiciones erróneas aplicadas a la educación básica. Por ejemplo, en España es muy común esta definición de competencia. Una competencia es un conjunto de recursos que una persona utiliza para resolver una tarea en un contexto determinado. Bueno, con todo el respeto a los educadores y psicólogos que han planteado esta pésima definición de una competencia, sí, lo han hecho al margen de la evidencia empírica y científica de lo que los métodos de identificación de competencias significan. Y no se puede definir una competencia al margen de los métodos que empleamos para producirlas, fabricarlas o identificarlas. Por ejemplo, las competencias no son un conjunto de recursos, son desempeños muy puntuales. Por ende, no se refieren a recursos en general. Por otro lado, no se refieren a recursos que una persona, se refieren a los recursos que utilizaría o desempeños o herramientas que utilizaría un trabajador, no cualquier persona. No son aplicables las competencias a cualquier persona. Por otro lado, no se utilizan para resolver tareas. Se utilizan para resolver problemas o aprovechar oportunidades dentro de un contexto profesional, no cualquier tipo de tarea. Y finalmente, no en cualquier contexto. El contexto de la competencia es única y exclusivamente el trabajo. Otra de las peores definiciones que existen en el medio es, por ejemplo, la del Ministerio de Educación en el Perú. En el año 2016 definieron a las competencias como aquella facultad que tiene una persona para combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Bueno, este es uno de los más grandes inventos, un invento más grande que el tamaño de la luna, que se haya visto en toda la historia de la educación en el Perú. En primer lugar, cuando una persona aplica, implementa, pone en práctica una competencia, no está combinando un conjunto de capacidades, ¿correcto? Porque en primer lugar las capacidades son hereditarias y por lo tanto las competencias no se refieren al material genético. Entonces no se trata de combinar capacidades, ¿correcto? Los profesionales en cualquier profesión, en cualquier oficio, no combinan capacidades. ¿Ya? Seleccionan, muy por el contrario, seleccionan, priorizan de manera muy precisa los desempeños que van a utilizar. Por lo tanto, no andan combinando las capacidades de una manera desordenada. Por otro lado, el propósito es la eficacia dentro de una organización. Por ende, no es un propósito específico en una situación determinada general. ¿Ya? No es una competencia algo que cualquier persona pueda realizar, o un niño o un adolescente. La competencia solo se desarrolla con un propósito que es el trabajo y en una situación determinada que es estrictamente laboral dentro de una determinada organización y, por supuesto, dentro de una actividad económica productiva o de servicios. Y finalmente, no sé de dónde sacan estas dos cualidades de que la persona tendría que ser competente cuando actúa de manera pertinente y con sentido ético. ¿Por qué? Porque precisamente los expertos en las definiciones de competencias y en el enfoque consideran que las dos cualidades fundamentales son la autonomía. Una persona es competente cuando es autónoma, cuando ya puede realizar las cosas de manera completamente independiente. Y por otro lado, también las puede realizar de manera flexible, es decir, resuelve problemas que ya están protocolizados o va a poder resolver problemas que son emergentes. Finalmente, la Unión Europea, con su marco europeo de cualificaciones, ha establecido una tercera cualidad, que es el poder evaluar
supervisar y monitorear a otras personas. Es decir, una persona ya alcanza un nivel de competencia avanzada cuando puede supervisar y evaluar a otros. Por lo tanto, este intento de definición de una competencia le ha hecho muchísimo daño al sistema educativo porque hay miles de docentes que en este momento están memorizando de memoria este credo del Ministerio de Educación que incurre en errores garrafales producto de la irresponsabilidad, la improvisación de especialistas, pseudoespecialistas en currículo que están laborando actualmente en esta institución, pagados por los ciudadanos en el Perú. Otras definiciones erróneas las podemos encontrar bastante cerca también. He seleccionado de manera aleatoria en el caso de Ecuador para que vean cómo los especialistas que diseñaron este currículum de pseudo competencias priorizadas no pueden ni siquiera definir qué cosa es una competencia. Por ejemplo, en las competencias comunicacionales hacen referencia a las habilidades, página 7. Las competencias matemáticas vuelven a repetir habilidades, página 8. Las competencias digitales se definen como un conjunto ahora de conocimientos y habilidades. Bueno, ¿por qué no se definen? Una competencia es conocimiento, es habilidades, es conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes. Es que aquí lo que estamos viendo es el discurso de Jacques Delors, los 4 saberes, los 4 pilares de la educación. Eso no es el enfoque por competencias. Observen cómo se está tomando los 4 pilares que propuso Jacques Delors y se les está dando la categoría de definición de competencia. Jacques Delors, en La educación encierra un tesoro, jamás definió qué cosa era una competencia. Por lo tanto, aquí se incurre en un tremendo error garrafal, una negligencia profesional que es imperdonable. Entonces, prima en estos pseudo especialistas en currículum por competencias, prima una noción culinaria de la competencia, de que el niño, el adolescente, la persona va a combinar un conjunto de ingredientes y si esos ingredientes los combina bien, estos recursos los combina de manera idónea, entonces se obtiene un plato. Bueno, es una definición culinaria absurda, reduccionista y en realidad ridícula de lo que es una competencia. Un defecto inaceptable que tienen nuestros sistemas educativos es que nadie puede responder esta pregunta en los ministerios de educación. ¿De dónde se obtienen dichos conocimientos? Si una competencia se compone de conocimientos, ¿cómo obtenemos esos conocimientos para darles la categoría de competencia? Porque no todo conocimiento podría tener la categoría de competencia. Entonces, ¿cuál es el criterio para que un conocimiento sea llamado o catalogado como una competencia? ¿Cuál es el criterio técnico para que una capacidad, habilidad o actitud sea seleccionado dentro de todo el universo de capacidades, habilidades y actitudes que pueden tener los seres humanos? ¿Cuáles son los criterios técnicos y científicos para darle a una capacidad, habilidad y actitud el grado de competencia, que es el grado máximo dentro de los aprendizajes? Bueno, lo curioso es que todos los ministerios de educación de Hispanoamérica están incurriendo en este error gravísimo porque no tienen curriculistas formados, certificados y cualificados por competencias. Por ejemplo, en el caso del Perú, se propone un perfil de egreso que no tiene trazabilidad y no tiene ningún tipo de validez matemática. No tiene trazabilidad porque no se sabe qué criterio técnico han usado para plantear este supuesto perfil de egreso de la educación básica nacional. Lo que han hecho es simple y llanamente proponer aprendizajes a partir de la estructura enciclopédica y academicista que no hace otra cosa que reproducir la clasificación internacional de las ciencias. Y estas no son competencias. La única manera técnica de poder obtener una competencia, colegas, es a través del uso de cualquiera de las 6 metodologías internacionales que los profesionales de las competencias utilizamos para identificarlas. Usted puede usar DACUM, AMOT, SID, análisis ocupacional, el funcional, o la última que han inventado los franceses que se llama la ETED, el método ETED, que es el estudio del empleo en su dinámica. Entonces, no hay otra manera de identificar una competencia que a través de estas 6 metodologías que son las que las producen. Aquí, por ejemplo, puedes ver cómo
se plantea una matriz DACUM, obtenida precisamente por la Universidad de Ohio en 1995. Como pueden observar, se está empleando el DACUM, que es un método, un método de identificación de competencias, se está empleando para mapear los desempeños de una profesión. Sería una locura en la Universidad de Ohio que se pusieran a usar las metodologías para identificar competencias en educación básica. Eso sería inaceptable en la Universidad de Ohio. De la misma manera en la OIT, por ejemplo, y aquí tenemos al mismísimo Fernando Vargas. Ojo, una luminaria y un experto mundial en el enfoque por competencias. Y que, por ejemplo, está utilizando el SIT, que es, recuerda, sí, el SIT es otra de las metodologías que usamos para identificar competencias, ¿sí? Está empleando el SIT a manera de ejemplo para mapear nuevamente lo que se denomina la profesión de un enfermero o enfermera registrada. Como pueden observar, está empleando el SIT para mapear una carrera. Sería un absurdo total que la OIT esté utilizando las metodologías por competencias para pretender mapear competencias de niños. Eso es imposible. De la misma manera, acá podemos ver el análisis funcional, que es uno de los métodos de identificación de competencias más usados en el planeta, que precisamente ha sido seleccionado por ejemplo, el CINEACE en el caso del Perú. Ellos tienen las normas de competencia aplicando el análisis funcional. Lo aplican mal, pero por lo menos lo están aplicando. O sea, están aceptando que para identificar una competencia y poder normalizarla, crear una norma técnica de competencia, por lo menos el personal bastante limitado del CINEACE está aceptando que, en efecto, tienen que usar una metodología de identificación de competencias, en este caso, el análisis funcional. Y el mismísimo International Training Center de la OIT, que se ubica en Turín, plantea precisamente los tres grandes componentes que tiene el análisis funcional. Esta primera columna es la función principal, la segunda columna son las áreas funcionales y la tercera columna son las unidades de competencia. Por lo tanto, si los señores del Minedu, en el caso del Perú u otros, plantearon sus competencias, ¿cuál es el origen técnico y qué metodología utilizaron para identificarlas? Ninguna. Y por lo tanto, lo que están planteando no son competencias. Le están mintiendo, si lo están haciendo intencionalmente, le están mintiendo a la comunidad educativa y por otro lado están cometiendo una tremenda negligencia profesional. Entonces, es impensable emplear cualquiera de estas 6 metodologías internacionales que están diseñadas para analizar el trabajo y mapear las profesiones. Es impensable, imposible usarlas para identificar competencias en educación básica. En educación básica no abordamos, no desarrollamos competencias porque las competencias requieren un grado de adultez, de responsabilidad, de autonomía. ¿Correcto? Las características del enfoque por competencias son clarísimas. En primer lugar, su objeto de estudio es el trabajo. No lo que tiene que aprender un niño, sino lo que tiene que aprender una persona adulta para trabajar. En segundo lugar, su unidad de información es el trabajador experto. ¿Correcto? Cada vez que se mapea una profesión, lo que buscamos son muestras de trabajadores expertos. Tercero, utilizamos cualquiera de los 6 métodos que acabamos de mencionar. Y finalmente, se tienen que usar muestras representativas muy cuidadosamente diseñadas con participantes cuidadosamente y rigurosamente seleccionados, porque tienen que ser trabajadores expertos. Ya la UNESCO había lanzado una alerta internacional, ¿sí?, en qué hace un currículo de calidad, publicado en el 16. La UNESCO afirma: el desarrollo curricular es un campo especializado dentro de la educación y, en consecuencia, los procesos de desarrollo curricular deben ser dirigidos y gestionados por profesionales calificados y experimentados. Pregunta: ¿quién ha calificado, certificado o cualificado a los profesionales que elaboraron el currículo de la educación básica en el Minedu, en el Perú, en el año 2016? ¿Dónde se han certificado ellos? ¿Dónde han estudiado? ¿Dónde han obtenido cualificaciones para identificar competencias? Si las hubieran obtenido, nunca hubieran elaborado ese tremendo documento plagado de errores técnicos, científicos y curriculares.
Asimismo, yo ya advertí en el año 16 también, no deben diseñar currículos los docentes u otros profesionales que no se encuentran debidamente certificados, acreditados o cualificados como curriculistas profesionales. Usted, para ser un curriculista, usted tiene que estudiar, y después de estudiar y especializarse y obtener una certificación como curriculista, usted necesita horas de vuelo. No basta que usted haya estudiado de manera presencial, semipresencial o virtual. Usted tiene que haber aplicado las herramientas que aprendió a través de numerosos años y experiencias. No es lo mismo entonces ser un docente que un curriculista. En el caso de los países en Hispanoamérica, están tomando a los docentes de matemática, español, naturales, a los docentes de sociales y los ponen a estar fabricando currículos cuando no están cualificados para ello. Por ende, incurren en una negligencia profesional. Las principales definiciones que yo les recomiendo a nivel mundial son las de Marelli, las de Ibarra, la de Bank y la de Vargas. ¿Correcto? Son las definiciones más profesionales, más científicas, más técnicas, más avanzadas de lo que es una competencia. Por ejemplo, Marelli dice, la competencia es una capacidad laboral medible necesaria para realizar un trabajo eficazmente, es decir, para producir los resultados deseados en una organización. Contradice completamente a lo que están diciendo mis colegas expertos en España y a lo que están diciendo mis colegas del Ministerio de Educación en el caso del Perú. Los contradice completamente porque Marelli sitúa la competencia en el entorno estrictamente laboral en el campo del trabajo y dentro de una determinada organización. No es un desempeño, una competencia que puede tener ni un niño ni un adolescente. Ibarra sostiene lo mismo, dice la capacidad productiva de un individuo que se define y mide en términos de desempeño, donde en determinado contexto laboral. Y Bank profundiza y dice, por ejemplo, posee competencia profesional porque no existe otro tipo de competencia. La competencia siempre implica que la persona trabaja. Quien dispone de los conocimientos, destrezas, aptitudes necesarios para ejercer, ¿qué cosa? Una profesión. Entonces, la pregunta es, ¿qué profesión ejerce un niño de 3 años, 4 años o 5 años en educación inicial y por qué tuvieron que usar la categoría competencia en donde no aplica? Puede resolver los problemas profesionales, no es cualquier tarea, de una forma autónoma y flexible. Ahí están dos de las cualidades principales de una persona que es competente. Y está capacitado para colaborar en un entorno profesional y en la organización del trabajo. Punto. Entonces, Marelli, Ibarra y Bank son tremendamente rigurosos en sus definiciones y nos otorgan una visión profesional de la categoría competencias. Adicionalmente, les he traído la definición de Fernando Vargas, una de las máximas luminarias de habla hispana, precisamente que es uno de los mayores expertos de la OIT. Y el Perú precisamente ya le ha permitido a él intervenir como consultor experto en el diseño de su marco nacional de cualificaciones. Miren lo que dice Vargas. Las unidades de competencia, ya se refiere entonces a el producto final de haber analizado una profesión, constituyen módulos, no constituyen asignaturas, con un evidente significado y valor en el trabajo. La agrupación de diferentes unidades en grupos con una clara configuración ocupacional del sector analizado y con un nivel de competencia definido va conformando las cualificaciones laborales. Las cualificaciones laborales son un conjunto de unidades de competencia integradas en el ámbito de una función productiva. Por lo tanto, de ninguna manera sería inconcebible, inaudito que Fernando Vargas brinde una definición tan irresponsable como la de los coleguitas del Ministerio de Educación, en el caso del Perú, en el año 2016, que le están definiendo una competencia de una manera errónea, al margen de las definiciones profesionales y científicas de una competencia, ¿no? Que son estrictamente laborales, porque el enfoque no ha sido diseñado para la educación básica. Las competencias son profesionales, son adultas, se refiere a la identificación de desempeños dentro de los oficios y el mundo del trabajo. Después de casi 30 años de estar trabajando profesionalmente como un experto internacional en la identificación de competencias, aquí puedes ver un resumen de las carreras, los campos profesionales, más de 100 campos profesionales en los que yo he logrado
identificar las competencias a través de diferentes contratos de universidades, de facultades, de carreras, de organismos transnacionales e incluso de estados. Aquí puedes observar los más de 100 campos profesionales en los que yo he podido identificar competencias como un consultor profesional. Y lo que les puedo decir es que después de identificar las competencias en más de 100 campos profesionales, sería inaudito e inconcebible pretender dar una definición de competencias aplicable a la educación básica. Porque como puedes ver, todo el enfoque por competencias solo se aplica, y lo venimos aplicando los profesionales, lo venimos aplicando solo en la formación profesional, técnica o universitaria. Aquí puedes ver el primer gran bloque de competencias que he identificado en el campo de las ciencias de la salud, desde medicina humana hasta psicología forense, en los campos de las ciencias económicas, desde la administración de empresas hasta la International Development, en el campo agronómico hasta incluso la cadena valor del cacao, en el campo de la Data Analytics hasta Machine Learning e incluso en las ciencias militares, en donde he podido identificar competencias con, por supuesto, los especialistas de todas estas carreras en las diferentes, por supuesto, armas de la carrera y profesión militar. Entonces, después de analizar más de 100 campos profesionales en aproximadamente 30 años, yo les podría dar esta definición de competencia que yo planteo en el año 2016. Una competencia, entonces, es un desempeño laboral técnicamente identificado con una validez matemática de tal forma que su valor para el trabajo se puede generalizar a un segmento profesional en un territorio. Si nosotros entonces hacemos un metaanálisis de las principales definiciones de Marelli, Ibarra, Bank, Vargas y mi persona, analizando las 5 variables principales: el entorno de la competencia, la finalidad de la competencia, las cualidades, el origen y la validez, vamos a encontrar estos resultados. ¿Correcto? Tanto Marelli, Ibarra, Bank, Vargas y Estupiñán coincidimos en que el entorno de la competencia es estrictamente laboral. En la segunda variable coincidimos en que la finalidad de la competencia es el trabajo. Punto. No hay competencias para un niño. Las competencias son para una persona adulta que va a trabajar. La tercera, que son las cualidades, Marelli considera que es la eficacia, Ibarra, que es igualmente la eficacia pero aplicada en un desempeño, y Bank profundiza como cualidades la autonomía y la flexibilidad. Como les dije, el marco europeo le ha agregado a la competencia el rol, la cualidad de supervisar a otras personas. En el caso del origen, ¿sí? Porque ni Marelli, ni Ibarra, ni Bank se refieren al origen técnico, es decir, de dónde procede una competencia, y esto sí lo sugiere Vargas. Entonces, tanto Vargas como mi persona coincidimos en que el origen de una competencia es solo sí y solo sí de manera técnica, solo empleando cualquiera de las 6 metodologías que existen en el planeta. Y finalmente, en cuanto a la validez matemática, ¿sí? Ni Marelli, ni Ibarra, ni Bank, ni Vargas hacen referencia a esa variable, y aquí radica mi contribución. ¿Correcto? La contribución mía a la definición es agregarle el valor matemático, la validez estadística de una competencia. Una competencia requiere muestras grandes de profesionales. De esa manera yo complemento a mis colegas, los expertos mundiales que me han antecedido, Marelli, Ibarra, Bank y Vargas. Toda competencia es entonces netamente siempre de un origen muestral, estadístico y matemático. Una definición, sí, adaptando a Bank, si yo junto a Bank, Marelli, Ibarra, Vargas y a Estupiñán, obtendría esta definición profesional. La competencia es un desempeño laboral medible, necesario para realizar un oficio eficazmente y producir los resultados deseados por una organización. Es técnicamente identificada con métodos especializados en el estudio del trabajo a partir de muestras de trabajadores expertos cuya validez matemática se puede generalizar a un segmento profesional en uno o más territorios. Constituyen módulos cuya configuración en conjunto da origen a cualificaciones profesionales. Aquí tienes la metadefinición profesional, la definición más avanzada de competencias
que vas a poder conseguir. Como puedes observar, esta definición no aplica para la educación básica. Es la definición correcta y rigurosa, ¿ya? Acorde con el diseño original del enfoque por competencias, que fue un diseño para identificar los desempeños profesionales en los diferentes oficios del planeta. De esa manera, la aplicación correcta del enfoque por competencias siempre será la educación superior. El enfoque por competencias consiste en identificar desempeños dentro de las profesiones, por ende no es aplicable a la educación básica. La educación básica debe dedicarse estrictamente a desarrollar habilidades transferibles para la ciudadanía. No existe, y es necesario aclararlo, no existe una sola metodología internacional para identificar las competencias que requiere ni un infante, ni un niño, ni un adolescente. Todas las 6 metodologías que hay en el planeta solamente tienen como finalidad y campo de aplicación el trabajo y las profesiones de los adultos. Muy bien, y llegando ya al cierre de nuestra clase gratuita de esta noche, vamos a recordar cuáles son esos componentes que son fundamentales en una definición científica y profesional de las competencias. Si una definición de competencias no contiene estos 5 elementos, esa definición no es profesional, no deberías de estarla utilizando y ni siquiera deberías de estar perdiendo el tiempo en leerla o tomarla en cuenta. Los 5 elementos fundamentales de una definición profesional de las competencias son los siguientes. En primer lugar, una competencia siempre tiene que hacer referencia al entorno, y el entorno de toda competencia es laboral. Porque precisamente nosotros, cuando identificamos las competencias de las distintas profesiones y de los distintos oficios, lo que hacemos es investigar el entorno laboral para observar qué es lo que están haciendo los profesionales. En segundo lugar, la finalidad de cualquier competencia, de toda competencia en el planeta, la finalidad es el trabajo. Las competencias surgen en el trabajo. Es decir, si hay una competencia, significa que existen personas que están realizando ese desempeño, y ese desempeño tiene que ser o productivo o dentro del campo de los servicios. Por lo tanto, la finalidad de una competencia siempre es el trabajo. El tercer elemento o componente son las cualidades. Básicamente, podemos entender que las cualidades de una competencia son, en primer lugar, la autonomía, porque una persona competente actúa autónomamente, no necesita ser evaluada, ser monitoreada, no requiere un seguimiento, aunque estos 3 elementos sean muy útiles para una persona, porque la persona competente, ¿sí?, tiene siempre como una meta realizar bien su trabajo de manera autónoma, sin que la estén supervisando. Por lo tanto, una cualidad fundamental de una competencia es que las personas tienen que realizar ese desempeño de una manera autónoma. ¿Correcto? Es decir, que tienen un grado, ¿por qué? Tienen un grado de responsabilidad. Y ese grado de responsabilidad puede ser incluso hasta penal, si no vean el caso de muchísimas profesiones, por ejemplo, en el caso de los médicos. Por otro lado, aparte de lo que podríamos considerar la autonomía y la responsabilidad, hay una cualidad que es fundamental, la flexibilidad. ¿Por qué? Porque una persona competente puede enfrentar 2 grandes tipos de situaciones. Situaciones que ya están mapeadas, por lo tanto aplicará un protocolo para esa situación que ya está identificada. Y por otro lado, podría enfrentarse a situaciones nuevas, completamente imprevistas, con total profesionalismo y por ende aplicar un nuevo protocolo a partir de la investigación de dicha situación. Por lo tanto, las cualidades fundamentales de la competencia son la autonomía para ejecutarla y por otro lado la flexibilidad ante situaciones emergentes. Otro de los elementos fundamentales entonces de la definición es su origen, y el origen es completamente técnico. Usted no le puede llamar a una competencia a cualquier cosa, como lo vienen haciendo las pseudopedagogas que están en los distintos ministerios, las cuales vienen utilizando la categoría competencia de una manera completamente negligente.
No le puede usted llamar competencia a cualquier cosa, a cualquier habilidad matemática, a cualquier habilidad en el uso del español o del idioma. No es una competencia cualquier uso en el área de ciencias naturales o en el área de ciencias sociales o cualquier otra área disciplinar o enciclopédica de un currículo tradicional. Una competencia, en primer lugar, obedece a un entorno laboral, tiene como finalidad el trabajo, implica un grado de autonomía, ¿sí? Un grado de flexibilidad, y por lo tanto un niño no podría ser competente, y debido a que su origen es completamente técnico, hay que recordar que básicamente solo podemos obtener las competencias a partir de cualquiera de las 6 metodologías que hay en el planeta. Entonces, para obtener una competencia, yo tendría que haber aplicado por lo menos una de las 6 metodologías que hay en el planeta, que son DACUM, AMOT, SIT, el ocupacional, el análisis funcional, y la última que han creado los franceses que se llama el ETET, ¿no? La metodología ETET. Entonces, si un ministerio dice que ha identificado competencias, está en la obligación de declarar, en aras de la transparencia técnica y científica, a través de qué metodología han obtenido dichas competencias. Si no indican a través de qué metodología obtuvieron dichas competencias, eso significa que lo que están proponiendo no son competencias, son un conjunto de habilidades arbitrarias que los docentes que han sido contratados para elaborar el currículo están proponiendo a partir de sus áreas disciplinares, academicistas y enciclopédicas. Por lo tanto, al no ser profesionales, ni con la experiencia suficiente en identificación de competencias, ni tampoco estar debidamente cualificados y certificados en la aplicación de estas metodologías, acaban confundiendo con cualquier tipo de aprendizaje a la categoría competencias. ¿Correcto? Entonces, el origen es completamente técnico. Ninguno de nosotros, los profesionales que identificamos competencias en el planeta, identificamos una competencia al margen de estas 6 metodologías. Por lo menos tenemos que usar una de estas metodologías para poder identificar las competencias. Por lo tanto, una buena definición de competencias siempre hará referencia al origen técnico de esos desempeños que son identificados. Y por último tenemos la validez matemática. En efecto, toda competencia requiere de una muestra de trabajadores expertos. Si no tienes una muestra de trabajadores expertos, no tienes validez matemática, porque la validez es una categoría matemática, que significa que la muestra que yo obtengo ha sido obtenida de una manera tan adecuada estadísticamente que los resultados que yo obtenga de esa muestra se van a poder generalizar a la población. Por lo tanto, si yo hablo de competencias verdaderamente, tengo que tener una muestra de trabajadores. Así, si yo voy a identificar las competencias de por ejemplo, las enfermeras, yo tendría que tener una muestra representativa de esas enfermeras. Y esa muestra tendría que ser compuesta por enfermeras expertas. Solo las enfermeras expertas serían las idóneas y las adecuadas para poder proponer las competencias de su profesión. Es por ello que siempre en una buena definición de competencias se tendrá que hacer referencia a su validez matemática y estadística, porque en el enfoque por competencias, los que dicen cuáles son las competencias no son 3 o 4 profesores que están formando una comisión curricular en una universidad, ni tampoco un conjunto de profesores que no son curriculistas trabajando para un ministerio. Las competencias solo las pueden proponer muestras de trabajadores expertos y por lo tanto la unidad de información de toda competencia es siempre el trabajador experto y por supuesto el objeto de estudio siempre será el trabajo. Continuamos entonces. Finalmente queremos invitarte al Diplomado Internacional en Diseño Curricular por Competencias, donde podrás certificarte como un profesional en el diseño y en la aplicación de las herramientas del enfoque por competencias. No te pierdas este diplomado que es exclusivo en Hispanoamérica y tiene un inicio permanente. Te puedes inscribir cualquiera de los 365 días del año e inicias apenas te inscribas
Siempre, por supuesto, vas a poder acceder a la plataforma las 24 horas del día, de acuerdo a tu horario, y estudiar en, por supuesto, el mejor horario de tu preferencia. Este diplomado forma especialistas en diseño curricular por competencias de 19 países de Hispanoamérica. Así que te esperamos en este diplomado para que te puedas certificar como uno de los pocos curriculistas por competencias en el mundo. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Yo soy Máximo Estupiñán Maldonado, experto mundial en currículum por competencias. Muy buenas noches.